Érase una vez en un pintoresco pueblo ubicado entre Rolling Hills y Lash Meadows, vivía una mujer llamada Isabella. Era conocida por su cautivadora belleza y su enigmático encanto. Isabella tenía una hija, Sofía, que era igualmente llamativa y poseía un corazón lleno de bondad e inocencia. La ciudad era un refugio tranquilo y la familia parecía vivir una vida llena de amor y satisfacción. Sin embargo, bajo el barniz de felicidad, una oscura y retorcida historia de venganza estaba a punto de desmoronarse. Isabella estaba casada con un hombre llamado Richard, que era a la vez ambicioso y carismático. Era el soltero más codiciado de la ciudad antes de que él e Isabella se casaran. A lo largo de los años, la belleza de Isabella se había vuelto más atractiva y había llamado la atención de muchos pretendientes. Richard, sintiendo el peligro para su felicidad conyugal, se volvió cada vez más controlador y posesivo. El matrimonio que había comenzado con tantas promesas finalmente se convirtió en una prisión para Isabella. Richard era dominante y sofocaba sus sueños y aspiraciones. Le prohibió socializar con amigos, alegando que tenían envidia de su belleza, y la mantuvo confinada en su opulenta mansión con paredes adornadas con oscuros y pesados tapices. El espíritu de Isabella se había marchitado y su único consuelo era el amor que sentía por su hija Sofía. A medida que Sofía crecía, se hacía cada vez más consciente de la tensa relación entre sus padres. La tristeza de su madre era palpable y anhelaba ver su sonrisa una vez más. Poco sabía que la fuente del tormento de su madre era su propio padre. Una noche fatídica, Isabella le confió a Sofía la vida de su hija. Su inocencia la convirtió en la confidencia perfecta. Ella reveló el alcance de su miseria y el control opresivo que Richard ejercía sobre ella. Sofía, que había llegado a adorar a su padre, se debatía entre la lealtad a su madre y el afecto que sentía por Richard. Sofía era sabia más allá de su edad y sabía que el tormento de su madre era injusto. Decidió que era hora de poner fin al sufrimiento de su madre, tenía que liberar a su madre de las cadenas de su padre tiránico. Sin que sus padres lo supieran, Sofía comenzó a tramar un elaborado plan. En secreto, se acercó a los viejos amigos de su madre, quienes habían estado distanciados durante demasiado tiempo. Con su ayuda, orquestó una reunión, una escapada secreta para Isabella. Sofía sabía que una vez que su madre probara la libertad que le habían negado durante tanto tiempo, nunca volvería a sentirla. Al regresar a su opresiva mansión, la reunión tuvo lugar en una remota e idílica cabaña enclavada en lo profundo del bosque. Por primera vez en años, Isabella estaba rodeada de amigos que apreciaban la risa y la alegría que emanaban de ella. Era tan hermosa como el amanecer, era una muestra de libertad y felicidad que había anhelado y era embriagadora. A medida que pasaban los días en la cabaña, Richard comenzó a ponerse frenético. La ausencia de su esposa lo carcomía, pero no tenía idea de dónde estaba. Su búsqueda implacable lo llevó a la cabaña donde se sorprendió al ver a Isabella más feliz de lo que nunca la había visto. Observó cómo su esposa bailaba, su risa sonaba como una campana en el aire fresco del bosque. Cegado por los celos y la rabia, Richard enfrentó a Isabella y le exigió regresar. Isabella declaró audazmente su intención de buscar el divorcio y vivir una vida libre de su tiranía. El apocalipsis sorprendió a Richard, pero él no tenía intención de dejarla ir. Se produjo una terrible discusión presenciada por los amigos que se habían reunido allí. Mientras los ánimos estallaban y la situación se agravaba, Sofía, que había estado observando desde la distancia, sabía que su plan había fracasado terriblemente. Nunca tuvo la intención de que escalara a este punto y su corazón dolía por el dolor que había causado sin darse cuenta. La desesperación se apoderó de ella. En un rápido e inesperado giro de los acontecimientos, Sofía tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de esta historia de venganza. Se apresuró hacia adelante y enfrentó a su padre. En su mano sostenía un pequeño frasco de veneno que tenía la intención de usar para manipularlo. Él le pidió que liberara a su madre con voz temblorosa. Ella dijo: «Tienes una opción, padre. Puedes dejar ir a mamá y permitirle vivir su vida en paz o puedes obligarla a quedarse y soportar las consecuencias».
Los ojos de Richard se abrieron con sorpresa y horror mientras él se daba cuenta de la gravedad de la situación. Los amigos también estaban paralizados por el miedo, incapaces de comprender el drama que se desarrollaba. Al final, fue una elección impredecible que perseguiría para siempre a la familia. Richard, dividido entre su amor por Isabella y su miedo a perderla, decidió beber el frasco él mismo, terminando con su propia vida. La cabaña quedó sumida en un profundo e inquietante silencio. El plan de Sofía había dado un giro horrible y ella se había convertido en un agente involuntario de la tragedia. Su madre, ahora libre pero marcada para siempre por la pérdida, abrazó a su hija en medio de sus lágrimas. En una cruel ironía, la venganza que Sofía había buscado para su madre condujo a un final terrible e impredecible que nadie podría haber previsto. Fue un duro recordatorio de que la venganza es un arma de doble filo capaz de cortar profundamente incluso los corazones de quienes la empuñan. La ciudad quedó en shock, y la historia sirvió como una lección sombría sobre las consecuencias de la venganza y los giros impredecibles del destino. Pasaron los años y la historia de Isabella, Sofía y Richard se desvaneció gradualmente de la memoria colectiva de la ciudad. Isabella y su hija, habiendo encontrado su propio sentido de paz, continuaron viviendo una vida muy alejada del drama y la oscuridad del pasado. Isabella, una vez cautiva en su propio mundo, se convirtió en una mujer de fuerza y resistencia. Se sumergió en las artes, alimentando su pasión por la pintura y la música. Sus talentos no fueron solo una forma de terapia sino también una fuente de inspiración para otros en la comunidad. Sofía, que alguna vez había sido atormentada por la culpa, canalizó su energía en sus estudios. Su determinación e inteligencia la impulsaron a sobresalir en sus actividades académicas y encontró un sentido de propósito al ayudar a otros que habían experimentado traumas y abusos. La ciudad misma experimentó una transformación. Las acciones de Richard provocaron una conversación más amplia sobre el reconocimiento de los signos de abuso y la importancia de brindar apoyo a quienes lo necesitan. Se establecieron varias iniciativas y organizaciones para crear conciencia y ofrecer asistencia a quienes sufrían en silencio. Mientras la comunidad aceptaba su propio pasado y abrazaba una cultura de empatía y apoyo, las divisiones que la habían asolado después de la tragedia comenzaron a sanar. La historia de venganza que había destrozado su tranquilidad se convirtió en un catalizador para un cambio positivo. Con el tiempo, la ciudad evolucionó hasta convertirse en un lugar de comprensión donde los residentes aprendieron a apreciar las complejidades de la naturaleza humana y la importancia de extender una mano amiga a los necesitados. El recuerdo de la tragedia no permaneció como una fuente de amargura, sino como un recordatorio del poder duradero de la resiliencia y la compasión. Isabella y Sofía, aunque marcadas para siempre por su pasado, encontraron consuelo en el recién descubierto apoyo de su comunidad. Se dieron cuenta de que, en su búsqueda de libertad y justicia, habían contribuido sin saberlo a una transformación mayor que se había extendido por toda la ciudad. La historia de venganza había conducido inesperadamente a la curación y la reconciliación. La historia sirve como testimonio de la idea de que incluso en las circunstancias más oscuras, la redención y la curación son posibles. Nos recuerda que la búsqueda de la venganza, cuando está impulsada por una preocupación genuina y un deseo de justicia, puede conducir a un cambio positivo inesperado. En una bulliciosa y vibrante ciudad, dos hermanas, Amelia y Olivia, llevan vidas sorprendentemente diferentes. Amelia, la mayor, era una exitosa mujer independiente que había construido una carrera en el campo del derecho corporativo. Su elegante apartamento en lo alto de un rascacielos de lujo era un testimonio de sus logros. Por otro lado, Olivia, la hermana menor, era una madre soltera luchadora. Su modesto departamento siempre estaba repleto de los ecos de su hijo Max, de 8 años. Max, un niño inteligente y precoz, tenía una reputación entre sus amigos y familiares por sus interminables quejas sobre su madre, cuyas estrictas reglas y apretada agenda lo dejaban anhelando más libertad y emoción. Viendo una oportunidad para intervenir, Amelia comenzó a formar un plan impulsado por un inquietante deseo de venganza. Siempre había sentido envidia de la capacidad de Olivia para encontrar alegría en cosas simples, como la risa de Max y su vida centrada en la familia, cosas que Amelia sentía que había sacrificado por el bien de su carrera.
Un día, cuando Olivia estaba en el trabajo, Amelia llegó sin avisar al apartamento de su hermana. Con una sonrisa cálida que disfrazaba sus verdaderos motivos, Amelia pasó tiempo con Max, fomentando la rebelión y pintando a Olivia como una opresora. Con el tiempo, la relación entre Olivia y Max se deterioró, y Amelia disfrutaba cada momento, creyendo que estaba cerca de romper el corazón de su hermana. Sin embargo, una noche fatídica, cuando Amelia llevó a Max a un carnaval, la situación tomó un giro impredecible cuando subieron a una noria. En ese momento crucial, Max finalmente confesó algo inesperado. Su tía, la profundidad de su frustración con su madre, hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Max cuando admitió: «Ojalá mi mamá fuera más divertida como tú, tía Amelia. Ella nunca me deja hacer nada que quiero». Amelia quedó momentáneamente desconcertada por la honestidad del niño y se dio cuenta del dolor que había infligido. Por primera vez, cuestionó la moralidad de sus acciones. Ella nunca había tenido la intención de lastimar a Max, su objetivo era lastimar a Olivia. No podía soportar verlo sufrir por sus propios deseos vengativos. Al darse cuenta del daño que había causado, Amelia decidió hacer las paces. Llevó a Max a casa y por primera vez admitió su plan para manipularlo contra su madre. Max, aunque conmocionado y herido por la revelación, entendió que su tía había actuado por celos y arrepentimiento. Juntos idearon un plan para atraer a Olivia a su confianza y reparar la relación dañada entre madre e hijo. Al día siguiente, Amelia le confesó sus acciones a Olivia, quien estaba comprensiblemente furiosa y herida. Reprendió a su hermana por el dolor que había causado y las mentiras que había dicho. Sin embargo, en el fondo, Olivia estaba agradecida de que su hijo hubiera descubierto la verdad y que Amelia había decidido hacer las cosas bien. Olivia y Max comenzaron el lento proceso de reconstruir su confianza y reparar su relación. Las heridas de la traición tardaron en sanar, pero con esfuerzo y comprensión, encontraron el camino de regreso el uno al otro. Por otro lado, la historia de venganza, que había comenzado con un complot siniestro para dañar a una hermana, dio un giro inesperado y se transformó en una historia de redención, perdón y el poder de los lazos familiares. Mientras Amelia buscaba venganza, finalmente encontró el verdadero valor. Su hermana y su sobrino eran el amor que más importaba. En este giro del destino, las hermanas descubrieron que incluso los deseos más oscuros pueden conducir a un final más brillante e impredecible impulsado por el poder del amor y el deseo de redención. Con el tiempo, el vínculo entre Olivia y Max se fortaleció. Compartieron risas, luchas y alegrías, reconstruyendo su confianza mutua. Amelia, aunque inicialmente marginada, decidió reparar las heridas que había causado en su familia. Se dio cuenta de que podía desempeñar un papel vital en la vida de Max como una influencia amorosa en lugar de una fuente de manipulación. El departamento de Olivia comenzó a resonar con los sonidos de una familia alegre y feliz. Su conexión con Max se profundizó a medida que aprendieron a comunicarse abierta y honestamente. Max ya no sentía la necesidad de quejarse de las reglas de su madre, llegó a apreciar el amor, la seguridad y la orientación que ella le brindaba. Reconoció que había un equilibrio entre divertirse y adherirse a importantes lecciones de vida. Amelia, en su búsqueda de redención, se esforzó por pasar tiempo de calidad con su hermana y su sobrino. Poco a poco, regresó a sus vidas ofreciéndoles apoyo y orientación. Se convirtió en un modelo a seguir para Max, enfatizando la importancia de perseguir las propias pasiones y objetivos mientras se mantienen conexiones familiares saludables. El giro inesperado en esta historia de venganza transformó la relación entre las hermanas. Olivia, inicialmente herida y traicionada, encontró en su corazón el perdón hacia Amelia, reconociendo que su hermana realmente se había arrepentido de sus acciones. Su vínculo ahora era más fuerte que nunca, forjado a través de experiencias compartidas y una comprensión más profunda de cada una. En un giro irónico del destino, fue Amelia quien finalmente se transformó por los eventos que se habían desarrollado. Inicialmente había buscado venganza impulsada por la envidia y el deseo de lastimar a su hermana. Pero había aprendido el valor de la familia, la profundidad del amor de su hermana y la importancia de nutrir los lazos que realmente importaban.
La historia sirve como recordatorio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la redención y el perdón son posibles. Demuestra que la venganza, cuando está impulsada por emociones negativas y el engaño, puede conducir a un giro impredecible de los acontecimientos. Al final, las hermanas y Max emergieron de la terrible experiencia como una familia más fuerte y unida, demostrando el poder del amor y el perdón frente a la adversidad. La historia sirve como un testimonio de la fuerza duradera de los lazos familiares y el potencial de transformación positiva incluso en las circunstancias más inesperadas. Con el paso del tiempo, la historia de Amelia, Olivia y Max se convirtió en una de inspiración y crecimiento. Dentro de su íntima familia, los lazos que habían sido probados se tensaron y finalmente se repararon, ahora eran inquebrantables. La transformación de Amelia fue quizás la más profunda. Inicialmente, había permitido que la envidia guiara sus acciones, pero las consecuencias la hicieron confrontar sus propios efectos y encontrar la redención que ella reconoció. Entendió el verdadero significado del amor y la familia, sus acciones pasaron del engaño al cuidado y apoyo genuinos para su hermana y su sobrino. Olivia, por otro lado, aprendió a equilibrar la disciplina con la comprensión. Al reconocer que no quería que su hijo la viera como una tirana, le permitió a Max una mayor libertad dentro de límites razonables y su relación floreció. Max, la víctima involuntaria del complot de venganza, maduró más allá de sus años a través de la experiencia. Llegó a valorar las lecciones de responsabilidad, la importancia de la familia y la comprensión de que el amor no siempre se expresa a través de la indulgencia y la permisividad. Con el paso del tiempo, la familia prosperó en su nueva armonía. Amelia se convirtió en una figura querida en la vida de Max, sirviendo como tía y mentora. Incluso asumió un papel más activo en el apoyo a su hermana como madre soltera. La historia de venganza, que había comenzado con intenciones oscuras y engaños, llevó de manera impredecible a un final conmovedor de redención, perdón y crecimiento personal. Fue un testimonio de la resistencia de los lazos familiares y el potencial para un cambio positivo incluso frente a motivos traicioneros y egoístas. Su historia sirvió como ejemplo no solo para la familia sino también para la comunidad que los rodeaba. Les demostró el poder del perdón y la capacidad de los individuos para aprender, crecer y cambiar para mejor. Demostró que incluso en las circunstancias más oscuras, la redención era posible y el amor tenía la capacidad de reparar incluso las heridas más profundas. Con el paso de los años, ante la transformación inesperada de Amelia, Olivia y Max se convirtieron en una fuente duradera de inspiración dentro de su comunidad. Su historia fue un testimonio vivo del poder de la redención, el perdón y la resistencia de los lazos familiares. Amelia, impulsada por la envidia y la venganza, se transformó en una figura querida tanto dentro de su familia como en la comunidad en general. Su viaje de la oscuridad a la luz se convirtió en un símbolo de crecimiento personal y el potencial para un cambio positivo. No solo encontró la redención, sino que también se convirtió en una defensora del fomento de relaciones familiares saludables. Su historia de transformación se convirtió en una fuente de esperanza para otras personas que habían experimentado dinámicas familiares tensas. Olivia, por su parte, también había experimentado un cambio profundo en su comprensión de la maternidad. Continuó equilibrando la disciplina con la empatía, reconociendo que fomentar la independencia y la creatividad de su hijo era tan importante como inculcarle las lecciones importantes de la vida. La voluntad de Olivia de evolucionar como madre y aceptar las lecciones aprendidas del pasado la hizo ganarse el amor y la admiración de amigos y vecinos. Max, atrapado sin saberlo en medio de un complot de venganza, se convirtió en un joven extraordinario. La experiencia lo dotó de empatía, resiliencia y sabiduría más allá de sus años. Llevó las lecciones que había aprendido hasta la edad adulta y se convirtió en un miembro amoroso y responsable de su comunidad. La historia de transformación de la familia se extendió más allá de su hogar e impactó a quienes los rodeaban. En un mundo donde la amargura y los rencores a menudo perduraban, la historia de Amelia, Olivia y Max sirvió como un brillante ejemplo de la capacidad de cambio, crecimiento y la fuerza duradera del amor. Su historia fue compartida con otras personas que estaban luchando con conflictos familiares, sirviendo como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la redención y la transformación eran alcanzables.
En circunstancias en las que la redención y el perdón eran posibles, la comunidad aceptó su viaje usándolo como inspiración para reparar sus propias relaciones fracturadas. En un giro impredecible, la historia de venganza había conducido a un final lleno de esperanza, amor y la profunda comprensión de que incluso en los momentos más desafiantes, era posible superar la adversidad y emerger más fuertes y unidos que nunca. La historia de Amelia, Olivia y Max se convirtió en una narrativa querida dentro del pueblo, un faro de luz que recordó a todos los que escucharon que la redención y la transformación eran alcanzables independientemente de las circunstancias.